que hoy vamos a tener el gusto de poder conversar con el doctor Marcelo Romero, fiscal de instrucción, que sabemos, y yo lo decía en su momento, y las veces que lo he podido decir lo he manifestado, cuando tiene que estar la cordura de por medio y el equilibrio en una sociedad donde te hace zozobrar tanto, cuando estás en el medio de muchas cuestiones y donde es tan difícil mantener el equilibrio, me parece que la razón, el corazón y el sentido común le dan fuerza para que uno pueda estar en el medio y no se caiga ni para un lado ni para el otro en situaciones que son muy difíciles, que uno a veces no llega a entender cómo uno trata de demostrar lo que realmente pasa y del otro lado, aquel que tiene que tomar el guante, recogerlo y darle lucha a lo que le demostraron, no lo hace. Doctor, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes a la audiencia y un placer estar acá. Bueno, sabemos que no es de ir a los programas de radio, por eso para nosotros realmente es un gusto tenerlo aquí. Y hablamos del equilibrio. Y una vez lo dice con una simpleza, esperando del otro lado una respuesta simple. Y más allá que esa respuesta sea simple, yo creo que la actualidad y la realidad nos brinda otra cosa. Como que algo tan sencillo de entender es tan difícil de demostrar. Yo estaba escuchando en esta introducción y fíjese que el símbolo de la justicia es la balanza, ¿no? Y el símbolo de la justicia es el equilibrio. Esos dos platillos donde están las pretensiones de una y otra parte, en el caso de la justicia penal, del imputado por un lado, del Estado por el otro, representado por el fiscal, y en el medio, el fiel de la balanza, la justicia, el que decide quién es el que tiene razón y quién no. Y sin embargo, en este sistema penal argentino, tan cascoteado últimamente, pero tan ineficiente también, porque esos cascotes tienen razón de ser muchas veces, vamos desde la tolerancia cero y la mano dura del gobernador Rucauf, que todos recordamos, que fracasó, hasta el actual abolicionismo del juez de la Corte Zaffaroni y sus miles de seguidores, alumnos, juristas, jueces, camaristas, en fin, gente que sabe mucho, ¿no? Y que ha estudiado. Y no podemos encontrar nosotros el equilibrio, que somos el contrapoder, y justamente el poder no político, más allá de que ahora se lo quiere politizar con estas reformas, pero el poder no político, el poder que debe controlar justamente a los poderes políticos, el que debe dar el ejemplo de equilibrio, donde las pasiones de la discusión política tienen que quedar afuera, donde solamente puede haber una discusión doctrinaria, una discusión jurisprudencial, una discusión científica, pero al llegar a la resolución del magistrado lo que debe reinar es justamente lo que usted decía, el equilibrio. Y eso no se lo estamos dando hoy a la comunidad, que nos sostiene, que con sus impuestos paga nuestros sueldos y que está esperando a nosotros una respuesta que hasta el momento no se le ha dado, ¿no? Uno, cuando habla de la justicia, de los magistrados, de los jueces, habla de honorabilidad. Sí. Hoy por hoy, o en su momento, decir juez o decir magistrado, decir palabra mayor. Me diga lo que me diga, yo le creo. Sí, porque me parece que así tiene que ser. Pero últimamente, por cuestiones que uno no entiende o por intereses que están en el medio y uno no los acepta, deja mucho que desear. Más allá de esta reforma de la justicia, cuando ponen en evidencia una intención y después no importa si eso es cierto o no es cierto, si eso que se habla de democratizar poco tiene que ver y que los distintos poderes vayan perdiendo la posición y la función de cada uno. La libertad de los poderes, que fue siempre lo que mantenía un equilibrio democrático. Que es justamente la arquitectura republicana, es decir, que haya tres poderes que se controlen a sí mismos y que el judicial sea justamente ese contrapoder, como dice la ciencia política, que controla a los poderes políticos. Y está bien que haya poderes políticos, y está bien que haya discusión política, y está bien que existan partidos políticos, aunque ya no existen, no se llaman espacios, porque han sido destruidos, pero no el judicial. Justamente el judicial es el que tiene que estar al margen, no porque seamos mejores, no porque seamos más importantes, no porque tengamos sangre azul o prerrogativas, sino porque tenemos una función completamente diferente. Y usted fíjese que hablaba de magistrados, de jueces y fiscales, y hoy hasta las palabras han cambiado. Hoy ya el Poder Judicial, de acuerdo al abolicionismo actuante o vigente, no es un poder, es una agencia. Se le llama la agencia judicial. A los magistrados se nos llama operadores. Puede ser, usted me dirá,
usted que es un profesional de la palabra, es una cuestión semántica. Sin embargo, con las palabras comienzan los problemas. Las palabras pueden ser una bomba. Si a un poder del Estado se le llama agencia, como puede ser la de loterías, la de turismo, o la agencia recaudadora, que son oficinas diferentes a la del poder del Estado, empezamos mal. Si al magistrado, al juez, al fiscal se le llama operador, estamos llevando la ciencia jurídica a lo que es una técnica, un arte. Y los operarios son importantísimos en una organización social, pero no son los magistrados. O sea, cada uno ocupa un lugar, porque así lo establece cualquier tipo de sociedad organizada. No existe una sociedad sin normas, no existe una sociedad sin sanción, no existe una sociedad sin premio. Yo desafío al más progre de los progres, que hoy están tan de moda y que están tan vigentes, a que me diga si en su propia casa no existen esas reglas mínimas, esas reglas de convivencia que dicen esto está permitido, esto está prohibido. Si se hace esto prohibido, hay tal conducta. Y eso es lo que debe repetirse en una familia, en una radio, en un club, en una iglesia de cualquier credo, en una escuela, en un poder del Estado. Tiene que ver con un orden, con un respeto, con un reconocimiento y con una sabiduría. Y usted recién utilizaba palabras como para desvirtuar la función de cada uno, de un juez a un operador, hasta puede ser un operador económico. Hoy por hoy en tantas causas sospechadas se habla de operadores económicos, como decir, no, es el operador de, por no decir otra palabra que podría ensuciar a esa persona, pero como estableciéndolo y entendiéndolo que es algo lógico que ocurre. ¿También se ha desvirtuado la justicia? Sí, la justicia está desvirtuada desde el principio hasta el final. Y somos parte responsable y en gran medida sus integrantes. Acá no vengo a ponerme en posición de víctima ni en hacer defensas corporativas. Los integrantes del Poder Judicial tenemos una gran responsabilidad en esto, debemos hacer una gran autocrítica y en muchos casos hubo cobardía. Yo esto lo digo con dolor, porque integro el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires desde hace 25 años, hace 15 años que soy fiscal en la Ciudad de La Plata, y yo creo que hubo cobardía. Y si es necesario levantar nuestra voz y después nos expulsan o nos quieren echar, bueno, será lo que tenemos que hacer, y salir por la puerta grande, con la mirada alta y poder ver a nuestros hijos y a nuestros familiares a los ojos. Tampoco nos van a echar a todos, no hay que tener tanto terror, pero hoy día yo veo eso, veo temor en mis colegas, veo temor a no decir, no, el abolicionismo es una doctrina berreta, el abolicionismo es un conjunto de frases hechas, el abolicionismo no es una doctrina, ni si es una ideología, es un conjunto de panfletos. Ahí está, eso creo que es la denominación. Claro, la denominación correcta, es un conjunto de panfletos que no dan ninguna respuesta. Lo que pasa es que suenan bien a los oídos. Y no tiene entidad. No tiene entidad, la más mínima. Es más, pero si usted hoy día no repite como un loro la doctrina abolicionista de Zaffaroni, de Neil Christie, de Michel Foucault, etcétera, no aprueba los exámenes del Consejo de la Magistratura. Es decir, no puede ser promovido a juez, no puede ser promovido a fiscal, ya no puede aprobar las materias en la facultad. Hoy tenemos generaciones de abogados que siguen esto como si fuera la Biblia. Lo que es peligrosísimo. No digo que no lean a Zaffaroni, que es el máximo tratadista vivo que tenemos en materia penal, el resto ha fallecido, y es un hombre que ha sido reconocido y es reconocido en el mundo como un jurista de nota. Ahora también leamos la otra biblioteca, porque justamente volvemos a la balanza de la justicia. No todos los libros nos dan la solución. El Poder Judicial debe actuar con sentido común, más allá de su conocimiento. Doctor, y para eso están los profesionales, porque si no sería muy fácil ir a la biblioteca y decir, ¿cómo es el caso esto? Bueno, mira, acá dice, artículo tanto, hay que resolverlo de esta manera. Está la habilidad, la sapiencia, el conocimiento del profesional de, como se dice, volcar media biblioteca para acá y media biblioteca para allá, pero sin desvirtuar exactamente los distintos códigos y la justicia. Usted sabe que, recordemos un poco la historia universal, ¿no? Durante la época de la Inquisición, en la Edad Media, para imponer sus doctrinas totalitarias, la Iglesia de aquel entonces ponía un rótulo a todo aquel que se oponía, a todo aquel que se sospechaba que se oponía, que era el rótulo de hereje. Y eso paralizaba. Paralizaba porque significaba inmediatamente la hoguera. Sí. La hoguera era la muerte segura, la tortura y la muerte. Hoy día, estas modernas doctrinas, al igual que la Inquisición, ponen otro rótulo completamente diferente. Ya no se habla de herejía, ya acá no tiene nada que ver la religión, pero ponen el rótulo de facho. Usted, si se opone al doctor Zaffaroni y su doctrina, es el facho.
Es el que está con la policía, es el que está con la represión, es el que está con el poder punitivo del Estado, es el que está oprimiendo al pobre, al desposeído, al excluido, olvidándose por supuesto del otro, que es la víctima, el otro personaje. Estamos hablando del sistema penal, ¿no? Sí. La víctima, el personaje que también es pobre, que también es desposeído, que también es excluido, y que a lo mejor le sacaron un hijo de por vida, y que también va a tener una pena perpetua, y que esa sí se va a cumplir a perpetuidad literalmente, ¿no? No sé si se entiende el juego de palabras. Sí. Eso es un tema cuando también se utiliza la palabra de los derechos humanos, ¿no? Para aquel que es victimario y no para el que es víctima. Ojo que yo quiero para el peor delincuente, para el peor crimen, la mejor defensa y el más estricto cumplimiento de los derechos humanos. No estoy buscando la venganza, por eso soy un magistrado. Ahora, quiero que esa defensa en juicio, esa defensa de proceso, también sea para la otra parte. Es decir, que haya un sistema de justicia y no un sistema de venganza, porque si no estaríamos al mismo nivel de la persona que comete delitos. Esto que es tan simple, que es tan sencillo, que lo entiende mi hija, que es una adolescente. Hoy día en la Facultad de Derecho, en la UBA ni hablar, es el templo del abolicionismo. Y en La Plata ya se está transformando, ¿no? Yo fui profesor 20 años en La Plata y he dejado. Seguramente hoy día no me dejarían dar clase porque yo sería considerado el facho, el hereje o el dinosaurio. Es muy triste lo que estoy diciendo, porque en definitiva en la facultad, justamente, donde debería ser la usina de las ideas, donde se debería discutir desde la A hasta la Z y respetarnos todos, los defensores de la A y los defensores de la Z, y encontrar un camino común, hoy día no pasa. Hoy día son escuelas de adoctrinamiento, algo muy peligroso sobre todo para los abogados. Para los médicos a lo mejor, bueno, un cáncer es un cáncer, una gripe es una gripe, una fractura es una fractura. Por más progre que sea el profesor, no creo que pueda cambiar eso, por ahora. A lo mejor el día de mañana lo cambian. Hasta hace poco hemos escuchado que la diabetes tiene una cuestión social. Sí. Disparates semejantes se escuchan en este país. Pero en la Facultad de Derecho, en la Facultad de ustedes, de Periodismo, en la Facultad de Humanidades, estas escuelas de adoctrinamiento que prohíben al mejor estilo de las dictaduras totalitarias, están presentes en plena democracia. Doctor, usted dijo algo que suena como un disparate, ¿no? Cuando se dice que la obesidad tiene que ver con la diabetes o la diabetes con la obesidad, y si tiene que ver con la obesidad quiere decir que come mucho, y si come mucho quiere decir que le va bien y que de repente uno tiene que ser rico para tener diabetes, ¿no? Y cuando uno escucha eso, sí. ¿De qué manera lo tiene que tomar? Primero con vergüenza, decir esto que no se sepa, y hoy día se sabe todo por lo que estamos hablando ahora, y yo veo que ustedes tienen un sitio de internet, se está escuchando en el mundo, aquel que sepa el español nos está escuchando. Hoy día la información, no voy a ser yo quien se lo explique a ustedes, es instantánea. Hoy día lo que se dice en la Argentina se escucha en la China y hasta la estación espacial que está orbitando. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene el acceso a la opinión pública, cuando uno tiene acceso a un micrófono, a una cámara, a un medio gráfico, porque es algo que nos costó mucho conseguir, nos costó sangre. Me recibía recién un compañero de ustedes que estuvo en la guerra de Malvinas, es decir, es un país que estuvo en una guerra y no aprendió nada. Los países que estuvieron en la guerra han aprendido. Es una experiencia límite, es una experiencia trágica. Nosotros no hemos aprendido nada. Pasan los años y estamos con los mismos problemas hace 50. Es decir, creo que deberíamos escuchar estas cosas de nuestros propios compatriotas, de nuestros dirigentes o de nuestros gobernantes con vergüenza y decirle a los más jóvenes, chicos, chicas, ustedes tienen ya la obligación de cambiar este rumbo, de escucharse, de que el que opine diferente no es el enemigo, del que opine diferente puede ayudar a construirle su propia idea para reforzarla o para decir, no, en esto estoy equivocado, mantengo un postulado, pero el otro lo puedo llegar a cambiar, y así el conocimiento crece. Yo creo que el crecimiento está en el consenso, principalmente cuando uno aprende a escuchar. Alguien me decía de una manera muy, muy simplista, dice, mira, tenés 2 ojos y 2 oídos y una sola boca, quiere decir que tenés que ver y escuchar más de lo que hablas. Yo hago todo lo contrario, ¿no? Pero como frase, porque sí, uno aprende viendo. Cuando vos te dices, mira, esto es así, así, así como, y se lo graficás, lo aprendió. O escuchando, porque tiene que estar también predispuesto, no solamente a nivel de la cabeza, a nivel de la razón, sino del corazón, de incorporar los conocimientos. Cuando no hay predisposición de escuchar al otro y de aceptar y de aprender, me parece que uno repele la opinión sin escuchar lo que el otro dice. Y lo más triste, coincidiendo en un todo con usted, cada vez se atrasa más.
cada vez se estanca más, porque el conocimiento crece, no solamente la tecnología, no solamente la evolución técnica de las cosas, sino que el conocimiento crece, el conocimiento se desarrolla permanentemente. En cambio, si uno se queda en esas frases hechas, en esos dogmas intocables, el mundo nos pasa por encima. Y nos está pasando por encima. Y nos pasa por encima, no hablemos del mundo hiperdesarrollado, los países centrales, Estados Unidos. Nos están pasando por encima nuestros vecinos. Es decir, han entendido de que esta confrontación permanente podrá servir para la discusión de 2 tribunas de fútbol durante el partido. Termina el partido y hay que empezar a encontrar consenso. Coincido plenamente con usted, pero no lo entendemos. Pasan los años y no lo entendemos. Yo creo que en los últimos 30 años, que en la historia de un país puede ser un soplo, pero en la vida de una persona es un tercio, más de un tercio, como lo que se vive hoy, ¿no? Y no hemos aprendido. Como yo creo que en la política lo que existe son los políticos. La política es algo abstracto, cuando entra en contacto con el político ya se desvirtúa. Estamos a punto de decir que no existe la justicia, que existen los jueces y los magistrados y que cada uno, según los intereses o las apetencias o a quien respondan, estarán estableciendo la justicia en el país. Sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa que no existe la justicia como ideal, existen jueces, pero los jueces buscan justamente, de acuerdo a su leal saber entender, a su sapiencia, a su experiencia, y por qué no a sus posturas personales, hacer justicia en el caso concreto. Eso no creo que esté mal. No, porque ante todo uno es persona, antes de ser profesional es persona. Es persona. Tenemos que partir de esa base. Y tenemos un sistema con muchas instancias, tal vez demasiadas, de revisión, o sea, lo que puede hacer un fiscal, un juez de primera instancia no es definitivo, hay una cámara con un fiscal, hay una Cámara de Casación con un fiscal, está la Corte Provincial con un fiscal que es el procurador, la Corte Nacional, hay un montón de instancias, tal vez demasiadas, reitero, pero bueno, ante el error judicial, que son muchos, está siempre la posibilidad de la reparación. Ahora, para no encontrar responsables en la oficina al lado, ¿no? Porque eso es muy sencillo. Como en el rugby, pasar la pelota y no quedar en offside. Nosotros tenemos mucho que ver en esto, Nos hemos encerrado, hablo del Poder Judicial, de los integrantes del Poder Judicial, nos hemos encerrado en burbujas ideológicas, nos hemos aparapetado en discusiones sobre la cuadratura del círculo o el sexo de los ángeles, y la comunidad representada en la audiencia de ustedes hoy está esperando respuestas concretas, respuestas sencillas, respuestas simples a problemas de conflicto, porque si no, no irían a la justicia, para que se resuelvan en el ahora, no dentro de 20 años y con fórmulas importadas de otras sociedades. Yo no sé si en Noruega, si en Suecia o en Holanda la droga se vende en las plazas. Dicen que sí, en lo personal no me consta, pero aunque fuera así, me imagino que en esos países hay un sistema de salud diferente al nuestro. Y hay otro concepto de lo que es la adicción. No se toma a la ligera las cosas. Acá se habla del porrito como si fuera un chicle. Y la familia de un adicto sabe muy bien que no es un chiste, que es un drama que lleva hasta la destrucción de ese núcleo familiar. Entonces hay que tomar las cosas con seriedad, sobre todo, reitero, cuando uno tiene la posibilidad del acceso a hacer pública su expresión. Yo no sé si en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Italia, los sistemas judiciales son mejores o peores, pero son para esos países. El Código Penal alemán es un código admirable, pero es para Alemania. Algún día tenemos que legislar para el Río de la Plata y olvidarnos un poco de que no somos, mejor dicho, más que olvidarnos, tomar conciencia de que no somos ni Alemania ni Italia, tendremos paisajes similares o costumbres parecidas, pero no somos eso, somos Argentina con nuestra idiosincrasia propia, con nuestros problemas propios y con nuestras miserias propias. Algunas serán heredadas de nuestros antepasados que venían de esas tierras, pero muchas son propias. Entonces, el día que legislemos en materia judicial pensando en que estamos en el Río de la Plata, ancho, sucio y contaminado, esto no es el río Danubio con los violines y los valses, sino que estamos en el Río de la Plata, entonces a lo mejor la legislación puede ser un poco más adaptable a nuestros problemas. Ahora fíjese que hay problemas que no se discuten. Imagínese un médico o un científico de la salud dice, no, el cáncer no existe. El SIDA no existe, es un invento de los medios. Acá se dice que la inseguridad es una sensación o un invento de ustedes. No se discute, por ejemplo, el tema de la imputabilidad minoril. No digo que haya que bajar, antes que se enoje a un oyente, no digo que haya que bajar la edad. Lo que sí digo, y lo mantengo,
es que hay que discutir qué hacemos con los menores. Claro. Lo tenemos que discutir. Y no solamente los abogados, que vengan los médicos, que vengan los pediatras, que vengan los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, que venga todo el mundo. Ahora, ¿qué se hizo? Un panfleto, uno más. Ningún pibe nace chorro. Ya está. Ahí terminó la discusión. Claro, entonces si se hace chorro después, el problema es la casa. Y es un problema que, si bien es cierto, es mucho más profundo, Claro. que llevaría mucho más tiempo de atender, y mientras tanto, yo creo que cuando uno trata de solucionar la causa, temperarla o modificarla, el tema de las consecuencias hay que atacarlas también, de alguna u otra manera. Porque hoy parece que Totalmente. un joven es una circunstancia, no es una circunstancia. No. Es un problema que tiene una entidad Grave. grave. Y a propósito de todo eso, de entender o no entender los problemas, uno a veces se pregunta si es desidia, si es negligencia, si es desinterés, si no le importa, porque hay cuestiones que son muy elementales en la sociedad argentina, que están, que las vemos, que nos preocupan, que nos molestan y que nos perjudican, y parece que nosotros vivimos en otra realidad. Mire, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué somos así? Yo creo que hay una falsa ilusión de querer quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndoles a ambos. Es decir, si bien la política es el arte de lo posible, no se le puede mentir a todos. En algún momento hay que ser antipático. Como lo es un padre en una familia. En algún momento, cuando fuimos chicos, nuestro padre, nuestra madre o quien estaba a nuestro cargo nos puso un límite. Sí. Y nos dijo, no, hoy no salís. Y lo entendimos mucho después. Lo entendimos después. Claro. Y a lo mejor en ese momento no nos gustó. Y hasta en ese momento protestamos y hasta nos disgustamos con nuestros padres o con quien sea, porque a veces Hasta dijimos no nos quiere. no nos quieren. Pero si queremos ser muchachistas, quedar bien con todo el mundo, le mentimos a todos y después cuando aparecen los problemas, digo, no, los problemas son invento de la prensa. Los problemas son invento de las corporaciones o es un delirio de la gente que protesta de lleno. Y ahí estamos en un problema grave. Por eso vuelvo a la pregunta anterior. Imaginemos un científico que en lugar de estar quemándose las pestañas para encontrar la cura o por lo menos la posibilidad de la cura del SIDA, dice, no, el SIDA no existe. El SIDA es un invento de los laboratorios para vender medicamentos. El cáncer no existe, vos estás flaco porque no comés. No, mirá, me estoy muriendo. No, vos es porque no comés. Y el hombre se muere. O sea, con la justicia pasa algo parecido, no tan grave, porque afortunadamente los problemas nuestros, salvo en el caso de los homicidios, por las consecuencias, en algunos casos sí. En algunos casos sí. Yo que le diga a la madre de un chico muerto, mire, estamos viendo, vamos a ver la exclusión social. Entonces la señora me dice, mire, yo soy tan excluida como la persona que mató a mi hijo. Y lo de exclusión social es otro panfleto, porque nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, la mayoría de nosotros vinieron con una mano atrás y otra adelante, como se dice, vinieron desde de un mundo en guerra a un país que les prometía ser el paraíso y sin embargo era un país aristocrático, era un país excluyente, donde había una aristocracia dominante y el resto de las clases casi no existían. Esos sí que eran excluidos. Tenían para comer nada más, se la pasaban laburando y sin embargo no se dedicaron a matar y a robar o a violar. O sea que la exclusión social nadie la puede negar, el que la niega es un necio, nadie puede negar la pobreza, nadie puede negar la desocupación, nadie puede negar un montón de circunstancias que coadyuvan a que se cometa el delito. Ahora, tampoco nadie puede negar que el ser humano tiene el libre albedrío, ¿no? Sí. Porque se elige. Y se puede elegir entre el bien y el mal. Y equiparar el delito con la pobreza y la exclusión es una falta de respeto a los millones de pobres que todos los días salen a laburar y a parar la olla de la familia. Que la mayoría tiene mucha más dignidad, por supuesto, que aquellos que tienen un pasar mucho mejor, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es el discurso panfletario vigente hoy día en la justicia penal argentina. El abolicionismo ese de que en realidad la justicia debe ser para los grandes casos, para el delito de cuello blanco y no para los ladrones de gallina. Y las cárceles no están llenas de ladrones de gallina. Las cárceles están repletas a lo mejor son ladrones de gallina que para llevarse la gallina mataron al dueño. O sea, no son ladrones de gallina. El ladrón de gallina no va a la cárcel, le puedo asegurar. Tampoco va el otro delincuente, ¿eh? El delincuente de cuello blanco tampoco va, también es un error. No estoy diciendo que en la cárcel están todos. Muchos de los que están en la cárcel deberían estar en libertad y muchos de los que están en libertad deberían estar adentro. Yo me acuerdo siempre, yo escuchaba a Osvaldo Ardizone. Osvaldo Ardizone, gran periodista. Tipo que yo conocí, la verdad. Conversar una hora con él era como haber tenido
20 años más de vida, ¿no? Y él tenía un poema que decía soy copero, haciendo alusión a la mujer, alusión bíblica, que la mujer hacía copas para vivir y decía que era copera, y decía que el hombre se pone saco y corbata para parecer más presentable y hace concesiones más denigrantes que la mujer hace con su cuerpo. Y ese tiene un poema que decía soy copero, y hoy parece que ponerse saco y corbata te está dando una frescura y una capacidad y una idoneidad que realmente por tu conducta no tenés. No, por supuesto. No, por la clase social que tampoco tenés. Y aparte, en el caso de la justicia penal, ¿no? Siempre, para no salir de lo que uno humildemente puede opinar algo, el delito no diferencia. El delito mata al que tiene plata, al que no tiene plata, al que tiene auto, al que no tiene auto. La droga ataca al chico que vive en una casilla como al nene bien de Barrio Norte, porque uno fumará Paco, pero el otro estará con las pastillas de éxtasis que valen 100 pesos el comprimido y que llevan a una destrucción cerebral exactamente igual, algunos antes, otros después, pero que conllevan al delito irremediablemente, algo que también se niega la relación directísima de las drogas con el aumento de la criminalidad. Otra cosa que también se niega, que el delito aumenta todos los días. Otra cosa que se niega es la violencia en los delitos. Hoy día, para robar la cartera a una anciana, se le pega a una anciana. ¿Qué resistencia puede oponer una anciana ante un muchacho joven armado? Ninguna. Tuvimos hace poco la sentencia del caso Píparo. Sí. Una embarazada en el piso, 1,60 m mide la chica, y 80 kilos, una panza que le explotaba, pobrecita. Para sacar una cartera le disparan a quemarropa. Es decir, si estamos diciendo que esto es un invento del capitalismo, qué sé yo, no sé, la verdad que hay cosas que ni las leo porque no las entiendo. Por ejemplo, lo invito a usted o cualquier oyente a leer a Michel Foucault, que es uno de los gurúes que siguen hoy en las facultades. No se entiende nada. Es facilísimo escribir así, porque claro, se escribe una serie de proposiciones sin hilación y dice, la pucha, este sí que sabe. Es lo mismo que el cuadro, cuando el surrealista uno va y dice, mira, acá quiere decir tal cosa y parece que... Y lo que pasa, no quiso decir nada, que me decía, mira, si vos vas y pintás una pared de blanco, te voy a decir, no, ¿qué es eso? Una pared de blanco. Claro. Viene Marta Minujín, pinta una pared de blanco, te dice, no, mira, eso significa, porque dice Minujín abajo, la pureza, la sensibilidad del alma que comienza a desprenderse para abarcar un todo. Y es cierto, y es cierto. Tal cual. A veces hay frases, alguien decía, ¿viste lo que le dijo? Porque suena lindo, está el significado y el significante. Lo que suena lindo y lo que quiere decir, que hay una gran diferencia. Absolutamente. Nos enseñaban. El significado es lo que concretamente quiere decir, y el significante es cómo suena la frase, que es lo que a veces queda, y a veces en periodismo hay más significante que significado, en muchas cuestiones, porque más en radio hay que ver cómo suena a qué es lo que realmente quiere decir. Estamos conversando aquí, por la gentileza que ha tenido el fiscal de instrucción Marcelo Romero de acercarse a los estudios de Keops FM, en este imaginario café de por medio, ¿no? Por ahí aparece un mate, un té, pero tiene que ver con la voluntad de aceptar o no. Hablamos tanto de la justicia, hablamos tanto de esta sociedad, la manera que tiene de ser, la manera que tiene de actuar, la manera que tiene de expresarse, y a veces eso va marcando un camino que si nos retrotraemos a muchísimo tiempo atrás, siempre decimos, ¿sabes qué pasa? El pasado fue mejor. Y eso, mientras sea en una cuestión que tiene que ver con un desarrollo social o económico o profesional del ser humano, no estaría mal. Pero cuando se trata del tema de la justicia, me parece que el pasado fue mejor, que todo va en detrimento. Uno hoy por hoy a veces no entiende las distintas funciones o por qué algo que es tan evidente desde otro punto de vista lo analizan totalmente de forma contraria, y lo que era muy lógico, una decisión, la lógica queda de lado. Entonces uno entra a pensar en los distintos intereses. Y también está el tema de la policía, que creo que es un tema muy importante dentro de la justicia. El funcionamiento de la policía, el funcionamiento de la seguridad, o de como uno quiera llamarla, me parece que es muy importante porque es lo que mantienen las distintas decisiones, los que ejecutan y los que respaldan, en cierta forma, a la justicia. Es el gran capítulo pendiente dentro del sistema penal, el tema de la policía. Coincido plenamente con usted.
Yo creo que algún día vamos a tener que sentarnos, no nosotros, sino nuestros máximos dirigentes, nuestros representantes, aquellos que son elegidos, y debatir sobre lo que fueron los 70 en la Argentina, de una vez y para siempre. Es un tema hoy día que está prohibido, que se habla a la mitad, es un tema que lesiona, porque lesiona recuerdos, porque lesiona memorias, porque lesiona las intimidades de las propias familias. Lo que no puede seguir pasando es que ese tema permanentemente nos impida crecer y nos impida dar vuelta a la página. Lo que no significa olvidar, lo que no significa dejar de hacer justicia, lo que no significa dejar de tener memoria, pero pasar de página, porque el libro de la historia sigue. Que el pasado te impulse o te fortalezca el presente para tener una proyección más en el futuro, pero que no te ate y no te permita crecer. Si no, Alemania no crecería, si no, Japón no crecería, si no, cualquier nación o sociedad que haya tenido una tragedia como la nuestra se quedaría estancada ahí. ¿Y por qué relaciono esto al tema de la policía? Porque hoy día no existe ningún policía en actividad, y muchos de ellos ni siquiera con vida, que haya participado del proceso de reorganización nacional, la dictadura militar. Es decir, que los policías ni siquiera nacieron, los que están en actividad, cuando subía Alfonsín. Hoy son todos pibes y pibas muy jovencitas que nacieron en democracia, que se formaron en democracia y que son necesarios para un sistema de seguridad pública. Lo que pasa es que como tienen uniforme, hasta le tuvieron que cambiar el uniforme a la policía. Usted fíjese que la policía no usa más gorra, usa gorritas con visera. Sí. Los delincuentes usan gorrita blanca. Los muchachos de policía usan gorrita azul, pero son iguales. La gorra que tenía la apariencia militar fue sacada justamente para que no se los confunda con los militares. Se habla de la policía represora de los 70. No, esa gente no está más. Está en la cárcel, están muertos o algunos estarán en la casa viviendo sus últimos días. No podemos vivir sin fuerza policial. No existe un país sin el uso de la fuerza pública. No existe un país que no reprima con el uso de la fuerza los delitos. Es decir, salvo, no sé, alguna sociedad mínima, alguna tribu donde se reúnan todos en asamblea y el cacique diga, bueno, acá se va a aplicar tal sanción. No, eso es una república. La república necesita justamente el uso de la fuerza pública, porque yo no le puedo decir a un delincuente, si no delincuente quiera tener a bien colocar las manos en la espalda, que le voy a colocar las esposas, y si usted desea subir al patrullero, que lo vamos a llevar a la cárcel. No puedo entrar a un allanamiento que me están esperando para dispararme con mis secretarias, tocando el timbre con mis secretarias. Si tenemos que ir con la fuerza pública, que se juegan la vida y muchas veces la pierden. Esto no significa desconocer los grados de corrupción que existen en las policías, que existieron y que lamentablemente van a seguir existiendo hasta tanto no haya una política criminal seria y duradera, es decir, que se establezca qué policía queremos. Policía no es poner muchachitos y muchachitas de 18 años recién salidos secundario en la calle con uniforme y chaleco fluorescente que se están mandando mensajitos de texto a los novios o las novias, porque eso no es ser un policía, no es ser un vigilante, y utilizo la palabra vigilante sacándole todo concepto peyorativo que se usa en las canchas. El vigilante es el que nos cuida, el vigilante es el que vigila, el que tiene la vocación de vigilar. Necesitamos jóvenes y jovencitas, porque está abierto a ambos sexos afortunadamente la fuerza policial, que tengan esa vocación y que no vean una salida laboral más, porque le estamos dando una pistola, le estamos dando una chapa y le estamos dando autoridad y el uso de la fuerza pública. Y si no los formamos adecuadamente, los exponemos a morir. Eso es cierto, uno hablaba de la cantidad y la calidad. A veces parece que alguien dice, no, ¿sabes qué pasa? La policía es poca. No, los patrulleros son pocos. Y parece que con comprar más patrulleros o establecer una organización, entre comillas, que tenga que ver con un control ciudadano por la calle, con otros patrulleros de otros colores que más o menos tendrían que ejercer una función de contralor, de vigilancia, claro, que es lo importante, parece que con eso alcanza. Pero si no hay capacidad para resolver una situación, para enfrentar una situación y para actuar en consecuencia, me parece que lo que estás haciendo es le estás metiendo más leña al fuego. Absolutamente, nafta al incendio. Claro. Estamos formando jovencitos y jovencitas en 6 meses, 9 meses, no sé cuántos tienen el curso. Ahora hay escuelas descentralizadas por toda la provincia, le damos el uniforme y realmente no saben ni cómo empezar. Y no tienen la culpa.
no le podemos pedir experiencia a un recién graduado. Porque se busca una salida laboral, más que una vocación de servicio. Es una salida laboral. Claro. Es literalmente una salida laboral más, justamente en un país donde la desocupación, que también se niega, es altísima. Ahora, tampoco es posible que a estos jóvenes y a estos oficiales se les den órdenes contrapuestas, pero contrapuestas de A o Z. Es decir, actúen o dejen de actuar en el mismo momento. Entonces, frente a una manifestación no saben qué hacer, frente a una barra brava enardecida no saben qué hacer, en una toma de rehenes afortunadamente tenemos grupos especiales, pero los que llegan primero no saben qué hacer, en un choque donde hay heridos, lo primero que vemos son a los policías pisando la escena del crimen. O sea, algo que se aprende hasta en las películas, algo que hay un montón de series de forenses, preservar la escena del crimen, una frase hecha, ¿no? Preservar la escena del crimen. La famosa cintita, esa que protege ese lugar que debería ser sagrado, es justamente más vulnerado. Pasan todos los policías, fuman, salivan, mascan chicle. Inmediatamente que tienen algunos meses en la institución ya dejan de usar el uniforme, son efectivos de calle, entonces andan con el pelito con gel y la pistola, anteojitos en la pistola en la cintura. O sea, es una película para ellos. Claro. Pero justamente cuando empiezan los problemas, tenemos errores gravísimos de la policía, que hacen fracasar investigaciones y que muchas veces no son actos de corrupción, porque no pensemos que todos son actos de corrupción. De muchas incapacidad. veces son falta de formación. A lo mejor la capacidad la tienen, pero está en bruto. No le hemos explicado a ese oficial cómo tiene que actuar y qué es lo que está representando, que cuando el delito ya se cometió, ya dejó de ser preventor y es un auxiliar de la justicia, es un auxiliar en la provincia del fiscal y en el resto de las provincias del juez o de ambos, porque trabajamos en forma conjunta, cada uno con sus distintas funciones, pero no le estamos dando la formación adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues ya no se puede desfilar más, no se puede hacer el saludo militar, porque todo eso tiene relaciones con la dictadura. Macanudo, que no hagan el saludo militar, que le saquen las gorras si quieren, que no usen gorra, que se corten el pelo, que no usen más gorras y eso es lo que nos trae problemas. Pero fíjate en qué nos estamos quedando. En la chaqueta, en la gorra, en el saludo uno, en si juran la bandera, si no juran la bandera, si desfilan, si marcan el paso. Yo quiero policías. ¿Quieren no llamarle más policía? Llamarle de otra forma, que lo hagan. La policía o el Estado debe hacer inteligencia. Inteligencia criminal, no espiar a los periodistas o a los estudiantes o a los sindicalistas o a los políticos a ver qué piensan, con quién se acuestan para después extorsionarlos. Inteligencia criminal. ¿Qué es inteligencia criminal? Analizar las bandas criminales para adelantarse. Eso es prevención. Prevenir es justamente adelantarse a lo que va a hacer el criminal. Hoy, ¿quién hace inteligencia? El criminal. El criminal se para en un auto, en la puerta de tu casa y observa a qué hora entras, a qué hora salís, cómo está compuesto tu núcleo familiar, a qué hora sacás la basura, cuántos chicos tenés, a qué escuela van porque saben por el uniforme. Eso se hace inteligencia y después actúan. Sacás la basura a las 7 de la tarde, a las 8 y te entraron a tu casa sin nada, con un auto y un celular, con eso les alcanzó. No es una super banda organizada del crimen internacional, no, son 4 o 5 poligrillos que hicieron lo que no hace el Estado. El Estado, para hacer inteligencia, ¿qué hace? Hace espionaje ilegal. Eso no es inteligencia. Eso es espionaje ilegal, que sirve para elementos espurios, para objetivos espurios. Extorsión, apretada, carpeteo, todas esas expresiones que, permítanme usar, son vulgares, pero son las que hoy día pululan en el mundo del AMPA oficial. Es decir, espiar a tal periodista que está tirando en contra del gobierno, espiar a tal fiscal que está dictaminando en contra de tal interés, espiar a tal artista para después extorsionarlo. Eso no sirve. ¿Y cómo se puede analizar o cómo se puede encasillar esa actitud, en este caso del gobierno, que tiene que ver con la ilegalidad? Y bueno, uno lo traslada al tema del lavado de dinero, ¿no? El blanqueo de capitales. Hola. El espionaje ilegal es delito, y si es cometido por un funcionario público es un acto mafioso. O sea, es un delito gravísimo, no solamente porque se está metiendo en nuestra intimidad una persona que no está autorizada para hacerlo, sino porque lo está haciendo desde el propio poder. O sea, es uno de los delitos más graves, los cometidos por el poder. El tema del lavado del dinero, el tema del narcotráfico es el crimen organizado con lo que tenemos que realmente luchar. Es decir, no puede ser que nuestras fronteras sean un colador, no puede ser que nuestras fronteras no tengan radares, no puede ser que nuestras fronteras se pase como si nada. Y si llega a ser así, no tenemos la posibilidad de mejorarlo, por lo menos tengamos la grandeza, la honestidad de decirlo, y no de mentir. Pero si además dicen, o por lo menos lo entiendo yo, trae
dólares para acá, no importa de dónde son, de dónde provienen, todo no importa, que venga, que venga. Entonces uno a veces no entiende. El mensaje es peligrosísimo, porque aparte uno que no piensa en delinquir, pero se siente un estúpido. La presidenta dice, no me tomen por estúpida. Uno se siente un estúpido. Es decir, a ver, ¿cómo? Yo que estoy contando las moneditas para pagar hasta el último impuesto. No soy un héroe por hacer eso, hago lo que corresponde, sí. Es mi obligación. Mucha gente dice, yo pago mis impuestos. Bueno, está bien, si no serías un evasor. Claro. O sea, yo pago mis impuestos. No es un mérito. No es un mérito, es lo que corresponde. Sí. Ahora, si yo veo que el otro, el que hace todo lo contrario, el que no cumple con lo que tiene que cumplir, es beneficiado, me siento un estúpido. No porque yo sea héroe, sino porque, bueno, uno de los dos está equivocado. Y cuando pasa eso, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? ¿O qué tenemos que hacer? ¿O cómo tenemos que pensar? ¿Cómo lo tenemos que analizar? El primer paso es discutirlo. No tener miedo. No puede ser que tengamos miedo a hablar, porque eso sí que es peligroso. Si tenemos miedo a hablar y hablamos solamente en el café, si hablamos solamente en la puerta de la facultad, en voz baja, para que nadie se entere, para que nadie nos etiquete, para que nadie nos diga facho, o para que nadie nos diga de la otra forma, porque a veces cambia la bocha, entonces nos ponen el mote de revolucionario, a lo mejor, ¿no? De terrorista o de subversivo. Hablar, o sea, ya sabemos lo que es en Argentina, bueno, usted lo sabe más que yo, pues periodista, lo que es que nos tapen la boca. Sí. Esa etapa ya pasó y tenemos que defender esa libertad de expresión, pero con la vida. Como cuando éramos colimbas, que ahora bueno está prohibido decirlo, pero uno hicimos la colimba, sí. Y jurábamos defender la bandera hasta perder la vida, y hoy la libertad la tenemos que defender con nuestra vida. Si no podemos, no podemos dar el lujo de perder la libertad. Podemos perder otras cosas. La libertad no. Y la libertad de expresión integra ese concepto genérico de libertad. Y hoy día la estamos perdiendo por miedo. Nos estamos autocensurando. No, esto no lo digas. Las familias ya no hablan. Se pelean por si uno es kirchnerista o antikirchnerista. Los amigos ya no toman café. Y si toman café tratan de hablar de fútbol, de mujeres y punto. Antes el café, que imaginario que tenemos acá, ¿cuál era entre varones? Que las chicas nos critican tanto. Y café, política y mujeres. Sí. Las mujeres que no teníamos, el fútbol que quisimos ser jugadores y no fuimos, y la política que quisiéramos tener. ¿Hay una intolerancia o un adoctrinamiento? Ambas cosas. La intolerancia ha crecido a niveles exponenciales y hay adoctrinamiento. El etiquetado. Hoy la etiqueta de facho... No hay razonamiento. No, hay frases hechas. Claro. Hay verdad de perogrullo y panfleto. Y yo pongo el ejemplo de ningún pibe nace chorro, porque yo estaba dando clase en la facultad todavía y me lo dijo un alumno de abogacía, una alumna. Y yo dije, esta chica va a ser abogada en breve, pues yo daba una materia superior. En breve se recibe, en breve se gradúa, y me está contestando con un panfleto que se lo puede aceptar un chico de 12 años, no una abogada. Una abogada me tiene que, si no está de acuerdo conmigo, y bienvenido ese disenso en la facultad, me tiene que contestar con contraargumentos. Porque esta chica en un juicio la hace en picadillo. Le va a decir al juez, perdón, señoría, ningún pibe nace chorro, le va a decir, bueno, y se lo van a condenar. O sea, eso es peligroso, que no haya razonamiento. Y que haya una intolerancia absoluta al que piensa diferente, ¿no? En esta realidad, usted como funcionario judicial, ¿cómo lo vive? Muy preocupado. Yo lo veo preocupado porque nosotros que somos fiscales, miembros del Ministerio Público, que representamos a la comunidad en los procesos penales, también advierto miedo entre mis colegas. Advierto temor. Yo soy tildado como el loco que habla, ¿sí? El loco que dice cosas que molesta. Y digo, pero somos fiscales. Pues yo digo, siempre mantuvo una conducta, un pensamiento, de hace muchísimo tiempo. Digo, bueno, en medio de estas antítesis y de estas situaciones, estas vibraciones, digo, a lo mejor en algún momento golpearon de un lado o del otro, una inestabilidad. Sí, me trajo problemas, pero es inmoral no hacerlo. Porque si yo me callo de decir determinadas cosas, con respeto, por supuesto, ¿no? El límite siempre es el respeto, el buen gusto, pero después me hago el guapo frente al tipo que está esposado, y le digo, te pido 20 años con el dedo acusador. Digo, claro, ahí cualquiera es guapo. Sí. Ese es facilísimo, con dos grandotes del servicio penitenciario que lo están cuidando y que sé que no me va a pasar nada, y que después lo mandan a la cárcel. Ahí cualquiera se hace el guapo. Ahora, lo importante es cuando me hacen una pregunta como un representante, yo no soy un representante elegido por el pueblo, pero sí me han elegido los representantes del pueblo, porque para ser fiscal nos elige el gobernador con acuerdo del Senado, previo paso por el Consejo de la Magistratura. O sea, todos organismos de la Constitución y todos representantes de la comunidad.
si nos hacen una pregunta y uno dice, no, los fiscales hablamos por nuestros dictámenes, los jueces hablan por su sentencia, eso es cobardía. Yo no digo que el juez se adelante y dé una opinión sobre un punto a decidir, no, porque justamente eso no puede hacer. Ni a un fiscal, antes de la investigación, decir qué es lo que va a hacer porque la perjudica. Ahora, ¿cómo no le voy a explicar a la comunidad representada en la audiencia cuál es el trabajo del fiscal? ¿O por qué tomé tal decisión? Lo tengo que explicar, tengo la obligación de explicarlo. No es un derecho mío o una opción. Yo le tengo que explicar a la comunidad que utilizo el dinero público, porque en definitiva yo no pago las investigaciones. Utilizo a la policía, utilizo a los cuerpos periciales, utilizo a los empleados, el papel que me provee el Estado. Autos no tenemos porque, bueno, estamos pobres en el Poder Judicial, pero si tuviésemos autos, el auto no podría la nafta, yo lo pagaría el Estado. O sea que es dinero público que uno utiliza en pos del bien común, ¿no? Teóricamente es una inversión de la sociedad. Claro. Ya que tanto nos gustan las películas, en los países anglosajones existe la figura del gran jurado, no el jurado de las películas, el gran jurado, que es un grupo de muchas personas representantes de las comunidades que inquieren al fiscal, que lo controlan al fiscal, a ver qué es lo que está haciendo. Y autorizan o no autorizan las investigaciones. ¿Por qué? Porque es el dinero de ellos. Entonces el fiscal general allá es elegido por el pueblo, le tiene que explicar a los vecinos, mire, estamos gastando su dinero en esto y esto, vamos en este avance. Y será ese pueblo que nos autorice o no nos autorice. Y si no nos autoriza, no nos van a elegir de nuevo. Otro sistema, completamente diferente. Los fiscales ya tienen decisión absoluta sobre los delitos y las investigaciones. Los jueces no intervienen, el fiscal decide si acusa, si no acusa. Lo vemos en las películas que pueden negociar las penas. Eso es diferente. Pero lo que quiero destacar es cómo se controla el dinero público. De la justicia se habla de la reforma judicial o la democratización de la justicia. Eso lo dice el gobierno. Si usted tuviera que encasillar esta reforma, lo que se pretende hacer o transformar la justicia. Politización de la justicia. La justicia no es democrática, la justicia es republicana. Lo democrático es el sistema de gobierno. Claro. La justicia debe ser republicana porque es uno de los pilares de la república, es uno de los 3 poderes de la república. Ahora, nosotros no somos democráticos, nosotros no nos elige el pueblo, yo no llamo elecciones dentro de la fiscalía ni hago votar a los empleados a ver si acuso o no acuso. Es un sistema completamente diferente, no hay democracia dentro del poder judicial. ¿Y por qué esa denominación? Y es panfletaria. Es un significante más que un significado. Sí, sin ninguna duda. Porque suena lindo, democratización de la justicia. Suena linda, claro, suena hermoso. Ahora, si para ser fiscal o para ser juez vamos a tener que hacer campaña, bueno, tal vez querramos dejar de ser una república. Entonces, lo que yo digo es, ¿queremos ser una república una democracia parlamentaria? ¿Queremos ser una monarquía? Ahora lo sacan a Colón, por ejemplo, porque aparentemente fue el gran represor de América. Macanudo. Pero ¿por qué no llaman entonces a los antepasados? Y les dan el trono de la Argentina. Le dicen, bueno, ustedes son los verdaderos dueños del país. Ustedes son los que nos tienen que gobernar. A esos no los llaman. Al contrario, los muelen a palos. Les sacan sus tierras. Nos llaman a los pueblos originarios. Para que digan, mire, vamos a sacar a Colón porque en realidad es un usurpador de sus tierras. Esto es de ustedes. La Casa Rosada es de ustedes. Gobiérnennos. No lo hacen, sacan a Colón. La lucha de los pueblos originarios es una lucha muy desigual. Estéril, pobre gente. Uno ve a los con que... Los matan a palos. Y después nos llenamos la boca que el 12 de octubre, que el genocidio, bla, 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 los pueblos originarios. ¿Y por qué no los llaman a discutir? ¿Por qué no los respetan? ¿Por qué no les devuelven sus tierras? ¿No? De todo lo que le sacó desde el primer colonizador hasta nosotros. O sea, fíjese que es todo discurso, es todo panfleto. Y esto, la democratización de la justicia, suena muy lindo. Lo que no significa que no haya que hacer cambios profundos en la justicia. ¿Qué cambios haría? Yo haría, primero y principal, una revisión general de los códigos de procedimientos. No puede ser que haya tantas instancias. ¿No? Son complicados. Son complicados. Tiene que haber, sí, un acceso a la justicia mucho más igualitario. En esto coincido en los proyectos. Tiene que haber acceso a la justicia para todos. Tiene que haber abogados defensores públicos de los imputados y abogados representantes de las víctimas públicos. Los procesos tienen que ser más cortos. No puede haber tanto papel. Hoy día usar papel en la época de la informática y de la electrónica realmente es ser vetusto. Y las causas se siguen cosiendo con agujas de colchonero. ¿Y cuál es la intención de tener tantas instancias? Y ahí es la vetustez del sistema,
Es decir, antes los procesos se dilatan a tal punto, y ahora los quieren dilatar más porque quieren crear más cámaras. Se dilatan a tal punto de que, en definitiva, lo que nos piden los pactos internacionales es que haya una doble instancia, el doble conforme. Con que haya dos instancias. Una contraprueba sería más o menos para, más o menos, para entenderlo en lenguaje. Sí, que haya una instancia revisora. Sí. Pero acá tenemos como 8. Entonces es demasiado. Y claro, cuando uno, por ejemplo, el caso Barreda, un caso paradigmático en La Plata, nunca tiene sentencia definitiva el hombre. El hombre todavía no tiene sentencia definitiva, por eso está en libertad. La causa no se cerró. Sigue adelante. La causa de Cabeza, el colega de ustedes, sigue abierta. ¿Por qué? Porque están las instancias en la Corte Nacional y después todavía están las instancias en la Corte Interamericana, o sea, un derecho transnacional. Las causas están abiertas 20 años. Imaginemos las causas previsionales, es decir, los jubilados. Más allá de la investigación que se tiene que hacer en distintas de las causas, no hay capacidad, idoneidad de jueces para resolverla en menor tiempo. ¿O se necesita a veces todas esas instancias para darle curso a la investigación? No, la investigación tiene que modificarse también, tiene que ser una cosa mucho más dinámica. Tenemos las herramientas, existen las herramientas técnicas hoy día. No todo puede llegar a la justicia penal. Yo creo que tiene que haber instancias alternativas o justicia de menor cuantía. No puede ser que un fiscal investigue desde el homicidio calificado hasta el hurto de un celular. No creo que, si bien el hurto de un celular para la persona que se la sacan es un problema, es un conflicto, tiene que haber una instancia diferente para que le dé una respuesta inmediata. Pero no puede ser el mismo sistema que uno tiene que ir a la comisaría, hacer la denuncia por el robo del celular y hacer la denuncia porque le mataron a un hijo. ¿Los jurados populares? Los jurados populares es una triple manda constitucional. O sea que sí o sí hay que discutirlo. Yo no sé si servirían o no servirían, sería hacer futurismo, pero lo que no se puede hacer es evitar la discusión. Esto divide mucho a la doctrina y a las posturas de los argentinos, ¿no? Entonces me preguntaba cómo elegir la capacidad, la idoneidad para que alguien pueda determinar y esté realmente en condiciones de tomar esa determinación respecto a la vida de una persona o a la... Mire, yo iría un capítulo antes, coincidiendo con usted, pero iría antes. ¿Cómo lograr la responsabilidad? Cuando tenemos la fiesta de la democracia, que son las elecciones, para conseguir las autoridades de mesa, hay que hacer milagros. Y los certificados médicos truchos son más grandes que las boletas. Sí, se toma eso como un día para comer un asado, para irse con la familia, y no para asumir la responsabilidad. Y para eludir la responsabilidad. ¿Sí? Cuando debería ser el honor más grande, decir, bueno, estoy colaborando humildemente desde mi barrio, desde mi lugar, a que se elija correctamente a nuestros representantes. No queremos abusarnos más del tiempo, hace una hora que estamos charlando, realmente, por lo menos de mi parte, daría para seguir charlando mucho más, pero de todo lo que dijimos, el camino que hemos recorrido hasta ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, siempre hay que dejar una ventanita abierta, ¿no? La lucecita al final del camino. La noche es larga, es una noche larga y es preocupante. Yo tengo esperanzas. El día que las pierda será el día que deje mi cargo y me dedique, no sé, a sembrar papas. El camino es el diálogo, el camino es el raciocinio, el camino es la tolerancia, el camino es no encontrar a un enemigo cuando alguien opina diferente. Es tan básico. Parece que tuviésemos que retroceder 200 años, pero tenemos que hacerlo y avanzar rápidamente todo lo que perdimos. El día que recuperemos eso que lo teníamos, eso lo habíamos conquistado. Es decir, yo recuerdo, yo entré a la facultad en el 83, cuando empezaban las discusiones, cuando salíamos de la dictadura y eran discusiones calientes, a veces hasta había un par de trompadas, pero se discutía y se terminaba de alguna u otra forma a los abrazos. Bueno, parece muy romántico, pero era así. No, pero antes pasaba así. Uno tenía un problema con un amigo, con un compañero, a lo mejor iba trompada va, trompada viene, después los abrazos y a partir de ahí nunca más un conflicto. Exactamente. Bueno, si logramos recuperar eso, la esperanza está vigente. Si no, cuesta encontrar la lucecita de esperanza, pero tenemos que tenerla. Tenemos responsabilidades, usted y yo somos dos personas públicas, tenemos responsabilidades con la gente que nos escucha, con la gente que confía en nosotros y el mensaje tiene que ser optimista. A veces cuesta, porque si no uno parece un chanta más, decir, bueno, esto se va a solucionar en breve, pero creo que hay que empezar por casa.
empezar por casa y escuchar a nuestros hijos, y aunque estén diciendo lo que nos parece un disparate, bueno, tratar de, aunque sea, encontrarle algo para decir, bueno, en esto tenés razón, no comparto en esto, y empezar a criarlos así. No esperemos que lo dé la escuela, ni la universidad, ni ningún otro organismo que no sea la familia. Empezar en la familia, empezar en el núcleo de amigos, volver al bar, volver al café, sí, y decir, mira, yo no soy peronista, pero te respeto, yo no soy radical, pero te respeto, yo no soy comunista, pero lo que estás diciendo lo podríamos aplicar, ¿qué te parece esto? Y encontrar un factor común, porque los factores comunes existen. El factor común es el ser humano. Exactamente. A partir de ahí, uno puede ser peronista, radical, intransigente, socialista, comunista, del partido, de lo que sea, pero hay que pensar que ante todo eso es un ser humano. Después puede ser juez, puede ser ingeniero, puede ser periodista, o papa, futbolista o papa, y creo que la actitud del Papa le ha venido bien también. Bueno, fue un signo de la historia, realmente. Yo creo que sí. Más allá de la confesión de cada uno, fue un signo de la historia que un hombre simple, sí, como él, realmente nos dé cada semana una lección diferente. Uno pensaba, el Papa, y me estoy prolongando un poquito más en la nota, sí, que el Papa era algo de ciencia ficción, sí, que uno lo veía en algún momento con alguna imagen, sí, ni pensar en tocarlo, no, ni pensar en que a mí me va a escuchar, porque era como que estaba en una escafandra, en una burbuja, sí, y lo que él hablaba se transmitía, pero lo que la gente decía no ingresaba. Exacto. Donde estaba él. Me parece que lo que ha hecho Bergoglio, que sigue tirando esos mensajes con esa simpleza, demostrando que todos somos iguales, que todos tenemos errores, que todos tenemos que aprender, pero que todos también podemos aportar. Y eso me parece que es muy importante. Ahora, si el que lo tiene que entender no lo entiende, me parece que no vamos a avanzar. Pero por lo menos está la intención, ¿no? De darle la posibilidad de entender lo que uno tiene que entender y a partir de ahí aportar lo que uno puede aportar. Me parece que eso es fundamental. Mire, yo creo que al final de la charla encontramos la ventanita. Si un argentino llegó al trono más importante de la tierra, hay esperanzas. Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Quedamos a su disposición y me parece que este tipo de charlas tendrían que ser más comunes en todos los medios. Y entre todas las personas, cumplan la función que cumplan, estén en el lugar que estén, pero lo importante es poder conversar y siempre creo que algo va a quedar. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. El juez de instrucción, el doctor Marcelo Romero, aquí compartiendo un café de por medio por Keops FM.